Hermanos, hoy es día martes 19 de agosto, ¿verdad? Hoy seguiremos con la serie de estudio que hemos estado llevando de la carta a los Gálatas por otros 5 puntos. ¿Cómo se llaman los primeros 11 mensajes? Bien, va bien el examen, ¿va? Este sería el mensaje número 12. En el día de hoy el tema será hijos de la fe. La carta a los Gálatas, la serie, tema número 12, hijos de la fe, que si lo sumamos con los 21, son 33 sermones en Gálatas. Ya llevamos como, ¿cuántos meses, hermano? Llevamos como 4 o 5 meses, no, creo que más, va como unos 6 meses en esto. La verdad sea para Dios, ¿verdad? Esperemos que cuando entremos en Isaías, los 2 años que nos lleve, ahí esté. Nos divirtamos compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Es un gozo. Gálatas, la serie es la carta a los Gálatas y el tema es hijos de la fe, el tema es número 12. Gálatas 3, ¿qué? Del 6 al 11. Muy bien. Hijos de la fe es el tema. Todos entendemos, por supuesto. Una vez hablamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las familias bíblicas? Creo que esta prédica la dimos en las manos. Hablábamos la diferencia que existe entre un progenitor y un padre. ¿Qué era un progenitor? Sí, por ahí iba. Era un macho que engendra. Esa es la definición que se le da. Pero un padre es algo más que eso. Un padre es alguien que forma, ¿verdad? Hay una diferencia sustancial en esos dos términos. Engendrar, formar. Ahora, en nuestra naturaleza, en muchas ocasiones se muestra una de las dos naturalezas que podemos aspirar como seres humanos a tener. Una es la naturaleza caída de Adán y la otra es la naturaleza divina o de Cristo. Las obras de la carne por un lado y los frutos del Espíritu por otro. La obediencia a Dios o la obediencia al diablo. Solo existen 2 puntos. Ahora, todo esto, hermanos, pasa por la comprensión que tengamos de las Escrituras y por ende de Dios, para ver si somos hijos de fe o hijos del diablo. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 11. Y vamos a orar y vamos a esperar que el Señor haga misericordia en cada uno de nosotros y nos enseñe lo que hoy quiere traer a nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 11. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué, hermano?
Porque el justo por la fe vivirá. Dios, en esta noche, si te place, oh Dios, en tu infinita voluntad, obrar a través de esta palabra en cada uno de nosotros, háblanos a través de ella. Instrúyenos, oh Dios, porque la palabra que tú nos has dado es una palabra que es útil para enseñar, es útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que trae revelación a nuestra mente, trae claridad a nuestra mente y ayúdanos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, ¿de qué evento estamos hablando aquí cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había sucedido en esos momentos? ¿Alguien? Había habido un evento en especial que marcó la vida de Abraham. Abraham tuvo palabra durante toda su vida. Hubieron promesas que resaltaron en la vida de Abraham. Pero hay un momento donde él es llevado al punto máximo de fe. ¿Cuándo? Así como de Isaac. Cuando llega el momento de que Abraham va a sacrificar a Isaac. ¿Cuántos días caminó camino al monte del sacrificio Abraham? 3 días. Y durante 3 días, ciertamente, Abraham debió haber orado a Dios: Señor, es mi hijo, es el hijo de la promesa. Pero hágase tu voluntad, no la nuestra. Y caminó, dice que llegó el punto que cuando sucedió, Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo, porque Dios mismo se lo había pedido. Y dice la Biblia que antes de ser sacrificado, un ángel desciende, lo salva y le dice: no lo hagas, Abraham. Pero dice que Abraham creyó en las promesas de Dios. Y por haber creído en las promesas de Dios, eso le fue contado por justicia. Así que lo primero que vamos a hablar hoy es que la fe de Abraham mostró su justicia. ¿Un gorro, hermano? No, que la miro como... Ay, hermano. Voy a tratar de no gritar muy fuerte. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. La ley, como hemos hablado en otros momentos, no justificaba a nadie. Recordamos el caso de Pedro hablando con Pablo hablando con Pedro, diciéndole: Pedro, por la fe somos justificados, por la ley no se justifica a nadie. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que Abraham no vivió en tiempo de la ley? ¿Sabían eso ustedes? Sí, porque no había mandamiento. Exacto. ¿Y a quién se le confió la ley? A Moisés. A Moisés. Y Moisés está, cronológicamente hablando, muchos años después. ¿Cuántos años estuvo cautivo el pueblo de Egipto? En Egipto de Israel. 400 años. ¿Había nacido Moisés ahí? No, no, 400 años. A los 400 años sale Moisés. Ok. ¿Cuántos años pasan para que les den la ley? 40.
casi los 40. ¿no? Entonces, cuando le da la ley, estamos hablando de más de 400 años de diferencia entre Abraham y Moisés. Pero se la voy a poner todavía más hermoso. ¿Cuál es el libro más antiguo? ¿Cuál es el personaje que tiene un libro más antiguo? Job. Job vivió en el tiempo, y usted lo puede ver en la cronología de Génesis, antes de Abraham. Pero dice la Escritura que Job era un hombre justo. Era un hombre que creía. De otra manera, no podía ser justo. Y dice la Escritura que Dios, previendo que los gentiles iban a ser salvos por fe, le dio una promesa a Abraham. ¿Cómo entonces Abraham, Isaac, Jacob, Lot, que fue transfigurado, Job, pudieron alcanzar justicia de parte de Dios? Las maneras, costumbres y estilo de vida de Job son del periodo patriarcal, alrededor de 2000 a 1300 años antes de Cristo. La ley, hermanos, sobre ellos no estaba escrita, no decía. Por eso, cuando usted cuestiona cuestiones de la ley, tiene que entender que hay algunos textos sacados de contexto para hacer pretextos. Pero quiero decirle algo. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, más adelante, ahí mismo, el mismo capítulo que estamos estudiando. A ver, Pedro. Sabiendo que el hombre es justificado por la prueba de la ley, y no con la fe de Jesucristo, nosotros también somos sabidos de Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley no es ya justificado. Todo pasa por Cristo, ¿va? A Abraham le dijeron: en ti serán benditas las naciones. ¿Existían los judíos ahí? No. Andaban en los lomos todavía Abraham, todas las generaciones. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley tiene conocimiento del pecado. Porque el conocimiento del pecado es mediante el conocimiento de la ley. ¿Recuerdan cuando les hicimos las 5 preguntas? A ver, yo nunca olvidaré el día que le pregunté a la hermana Lilia. Le voy a hacer 5 preguntas, le dije. ¿Se acuerda, hermana Lilia? Y le pregunté: ¿alguna vez ha mentido? Sí. ¿En qué se convirtió? Mentirosa. Y empezamos y al final le dije: ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentía, hermano? ¿Inocente o culpable? La ley de Dios tiene el fin de mostrarnos el pecado que hay en nosotros, culpables. Siempre habrá algún superungido que no lo sabe, que dice que es inocente. Siempre hay uno que otro que cuando usted le pregunta si es culpable de haber infringido la ley de Dios, le dirá: claro que soy inocente. Nosotros no somos de esos fariseos que pegaban, esos fariseos que criticaban a los demás. Nosotros somos como el publicano que decía: sé propicio a mi pecador. Porque de eso se trata la fe, de rendirse a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Abraham, hermanos, yo sé que ustedes lo saben, es considerado el padre de la fe. No porque haya sido el primero en creer,
Porque no fue el primero en creer. Pero fue el primero en demostrarlo en realidad. Fue el primero, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, es que si nos ponemos a pensar, Abel amaba a Dios. Dice que cuando ofrendó un cordero, algo lindo, y aquel Caín llevó las frutas que se encontró, las verduras que agarró para llevar esto. No porque las verduras fueran malas, sino porque agarró, lo hizo por como llaman, por costumbre, digamos, por compromiso, y no lo hizo con fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, a Abraham se le considera el padre de la fe porque a él se le da la promesa de que en tu simiente serán benditas las naciones. Y cuando dice simiente, ¿a quién se refiere? A Jesús. Abraham, de tu linaje vendrá el Mesías, de un pueblo que aún no había nacido, pero ya se le había dicho a Abraham por visiones. ¿Se acuerdan cuando vimos el discipulado? Que ese pueblo que saldría de él estaría cautivo en tierra extraña durante 400 años. Por eso para Dios el tiempo no tiene validez. Pero esta palabra dice, y creyó, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es una palabra griega traducida pisteo, ya lo hemos mencionado. Pisteo es ser persuadido o poner tu confianza absoluta en alguien. ¿Quién debe ser ese alguien? Dios mismo, Jesús. No se trata de decir, yo creo en Jesús, yo creo, sino de vivir de tal manera que tus acciones lo reflejen. ¿De qué sirve que usted y yo pongamos un rótulo grande y diga, yo soy de Manantiales en el Desierto, somos la iglesia que cree? Y vivimos como el demonio. Entre nosotros mismos no nos toleremos. Miramos a la hermana, ¿y por qué anda con gorro? Uy, esa hermana, ¿por qué anda gorro? Que si anda el pelo largo, que si viene con tenis. Hay veces usted dirá, uy hermano, eso no pasa. Claro que pasa en muchas iglesias. Yo le digo ahora para que cuando suceda, yo la pueda ver o lo pueda ver a los ojos y le diga, hermana, deje ese camino, ¿verdad? Hermanos, no se trata de decir, yo creo. ¿Cuántos conocen ustedes que yo creo en Dios? Pero le sirvo a Satanás. Pero le sirvo al diablo. ¿Por qué? Porque Dios al final, dicen ellos, nos va a perdonar porque Él es misericordioso y porque Dios es amor. En el último momento me arrepiento y me salvo. ¿Cómo entonces vivimos de tal manera que reflejemos lo que creemos? Dios le decía a Jesús mismo, andando en la tierra, le decía, pueblo, vosotros con su boca decís que me aman, pero su corazón está lejos. Pero le pedí con otra palabra, pueblo maldito. Bueno, pueblo maldito que de labio me honran, pero su corazón está lejos. Y no dijo relativamente cerca, dijo lejos, dando la intención de que no estaba cerca. Largo. Ahora, ¿cómo demostramos que nuestras acciones que realmente hemos creído? Bueno, déjeme citarle algunos problemitas que tal vez ha pasado o tal vez va a pasar. Si le persiguen, Proverbios 28:1. ¿Qué hacemos cuando la gente nos persigue? Normalmente, ¿qué hace la gente cuando lo persiguen?
Dice Proverbios 28:1, un versículo que una vez recuerdo que alguien muy usado por Dios me lo dijo. En ese tiempo, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando estamos alejados de Dios, creemos que todo el mundo quiere hacernos daño. Creemos que todo el mundo quiere perjudicarnos. No confiamos ni en la persona que miramos en el espejo. Por ahí nos hace un mal ojo. No queremos confiar en nadie porque nuestra naturaleza es perversa también. Así que huye el impío sin que nadie lo persigue, pero la promesa está al final. Mas el justo está confiado como un león. ¿Ha visto usted alguna vez un león cobarde? Yo creo que solo había uno. El de aquella mujer que andaba en el que decía que le hacía así el tacón y que volaba el reino de Oz. ¿Cómo se llamaba? La historia del mago de Oz. Había uno de hojalata que no sé qué quería, el león que quería ser valiente porque era un cobarde. ¿Se acuerdan? Es un cuento, no lo han leído nunca, no lo han escuchado. Pero te mira en África, por ejemplo, en África, en la vida real, te mira que los leones, miran los tigres, miran y están echados ahí. Mire, hay un video que yo tengo, no sé si Sara lo miró una vez. Está un lagarto, está en el río, está con la boca abierta y el león lo ve y se va acercando al lagarto. Al río se va metiendo. ¿Sabes que el león no es pero se va metiendo y le ruge? Y el lagarto se va haciendo hacia atrás, va cerrando la boca y como dicen los nicaragüenses, amados hermanos nuestros, Sandino vive. La lucha sigue, dijo, y se va el cocodrilo. Si lo persiguen por defender el evangelio de Dios, Mateo 5:10. Nunca he visto yo un león cobarde que ande ahí, que ande buscando que no le vaya a perseguir la cebra. Pero si lo persiguen por defender el evangelio de Dios, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Hermano, le voy a dar un consejo si se considera cristiano. Si me considero cristiano yo, nunca se calle el mensaje porque vaya a perder una amistad, porque vaya a perder un cariño de algún ser que usted aprecie. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es muchas veces confrontativo. Siempre va a confrontar el pecado y cuando usted toca el pecado de alguien a través de la palabra, solo los que Dios pone en su corazón que acepten la palabra lo van a recibir con amor, los demás no lo van a hacer. La Biblia dice, si fuerais del mundo, el mundo os amaría. ¿O no ven ustedes cuando ven las grandes cantidades de personas que aborrecen a Dios, que caminan en grupos, ellos se alegran, celebran, beben y hacen toda clase de diabluras, caminan felices en su mundo, pero cuando ya usted les presenta la verdad, la moralidad de Dios, si se enojan con usted, si lo critican, si lo vituperan, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una historia de un hombre de Dios que ya partió con el Señor, llamado David Wilkerson. No sé si alguna vez ustedes, los que ya tienen más tiempo en el Evangelio, leyeron o vieron, aunque sea la película La Cruz y el Puñal, un libro que relataba la historia de la conversión de Nicky Cruz, un hombre que era de los, creo que eran Mau Mau, la pandilla en el Bronx de Nueva York, un lugar donde Dios lleva a este predicador en ese tiempo a predicar en medio de una guerra de bandas.
guerra de pandillas. Y Nicky Cruz aborrecía el evangelio, aborrecía a Dios. Y cuando este hombre le presenta y le dice, Nicky, Dios quiere cambiarte, Dios puede cambiarte, él le dice, si me vuelves a hablar de Dios, le dijo, si me vuelves a hablar de Dios, te voy a matar, te voy a cortar en pedazos. ¿Y sabe qué le dijo David Wilkerson? Aunque me cortares en 1000 pedazos, aún Dios te podría cambiar. Oiga estas cosas, esta es tener fe. Ese es ser realmente un hijo de la fe. Si hay enemigos ocultos que lo quieran avergonzar, recuerde las palabras de Eliseo. No el del barrio, el de la Biblia. Segunda de Reyes 6:16. Resulta que habían acampado gran cantidad de soldados para darle fin a la vida de Eliseo, el profeta. Eliseo tenía un asistente. ¿Cómo se llamaba el asistente de Eliseo? Para los enemigos ocultos que lo quieran avergonzar. Gacy. Segunda de Reyes 6:16 dice, están rodeados en ese momento y Gacy tiene miedo, pero Eliseo, como dice la escritura, más el justo estará confiado como el león. Segunda de Reyes 6:16. Y le dice, Gacy, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Un hijo de la fe siempre sabrá que aunque hayan millares en contra de él, Dios y él son mayoría. Porque por un camino subirán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de tu presencia, pero no de la nuestra, sino la de Jehová de los ejércitos, porque como bien decía la hermana, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Si son muchos los que te quieren destruir, recuerda que se levantarán contra ti por un camino, saldrán, mas por 7 huirán de tu presencia. Deuteronomio 28:7. Sé que no es fácil, hermanos, cuando en nuestra humanidad nos encontramos con pruebas, cuando en nuestra humanidad nos encontramos con enfermedades. 28:7. Tal vez usted dirá, para el pastor es fácil pensar esto. Él no tiene problemas. Yo lo miro que la esposa está aprendiendo a tocar violín, porque todo es medio odioso. Oh. Esos niños, uy, qué bien se portan. Oh, solo Dios sabe cómo lidiamos con ellos. Tal vez usted pueda pensar, si tuviera el pastor los problemas que tengo yo, tal vez no predicaría con tanta confianza. Un día el hermano nos decía una palabra que me gusta mucho. Decía, nunca compares tu problema contigo, compáralo con Dios. Él es más grande que cualquier problema. Y sus promesas son eternas para los que le creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si descansamos en las promesas de Dios y en su provisión, nuestro Padre cumplirá lo que está escrito en Isaías 26:3. Y esto, hermanos, esto realmente no tiene precio. Isaías 26:3. ¿Qué dice? Si descansas en las promesas de Dios y en su provisión, nuestro Padre cumplirá lo que está escrito. Isaías 26:3. Ya, Pedro, voz de trompeta. 26:3. Tú
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? ¿A todos? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice la Escritura que sea algo bueno, sea algo digno, algo de buen nombre, en esto pensad. ¿Se ha fijado usted que entre más tiempo ocioso pasa la mente, más fácil es que entre en pecado? Le decía la hermana a su hija, creo, que la mente ociosa es el taller de Satanás. Una mente ociosa no se ocupa de nada que edifique. Ahora, si usted llena su tiempo, su mente de la palabra de Dios, del estudio, de la oración, va a estar un poco más fuerte, porque Dios es quien sustenta nuestras fuerzas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra cosa, somos hijos de la fe si verdaderamente creemos. Versículo 7 de Gálatas 3. Sabed por tanto, y esta es una afirmación, por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de la fe, Gálatas 3:7. Somos hijos de la fe porque al igual que Abraham hemos creído en Dios y por lo tanto también se nos es contado por justicia. Pero en este punto de creer, hermanos, pisteu, depositar tu confianza absoluta en Él, es donde se diferencian los que son y los que no son. Los que están y los que no están. Los que están y los que no están. Los que un día se van a sorprender y estarán delante de Dios gritando y diciendo lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Pueden apuntarlo. Mateo 7, 21 al 23. Bueno, queremos mirar. Ahora ya se abre el 7. Mateo 7, 21, 23. Si no está equivocado, hermano. No todo el que dice, no todo el que me dice Señor, entrará Señor, en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, hermano, la voluntad de Dios principal es que creamos a su mensaje. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Ese es Juan 3:19. Hermanos, la voluntad de Dios es tan sencilla como esa, que creamos el mensaje. Porque si lo podemos creer en el orden que Dios ha estipulado, vamos a ser hijos de la fe y vamos a vivir en pos de esa misma fe. 3:19. Miren, hermanos, a veces nosotros nos encontramos con personas que dicen yo creo. ¿Crees en Jesús? Yo creo. Como les conté el otro día, tuve la oportunidad de la semana pasada tener conversaciones con dos católicos apostólicos y romanos. Y estas personas dicen creer en Jesús, pero no es el Jesús de las Escrituras.
Y quiero mencionarle algo que hoy, mientras ya había terminado el tema, pero estaba leyendo un libro que me recomendaron, lo recomiendo. Su libro se llama Cortinas de Humo, un libro pequeño, 55 páginas. Y este libro, estaba leyendo lo que sucedió allá en 1572, si no mal recuerdo, en un lugar de Francia. ¿Quién lo escribió? Eso se lo voy a buscar. Esta persona relata en estos libros que en 1572, en el día de la celebración a San Bartolomé, en este lugar de Francia, los católicos se acuerdan de la Gran Inquisición. Sí. ¿Okay? Un hecho que muchas personas evaden. Y como dijo Francisco Bergoglio, dijo, han sido malentendidos nada más en el pasado. Esa vez acabaron con más de 10,000 personas que no doblegaban su voluntad a Roma. 70 años más tarde, 1622 por ahí, sucede en otro lugar, pero de Irlanda. Sucede que los católicos estaban celebrando el día de Francisco Loyola, creo que es el fundador de la orden de los jesuitas. Loyola, ¿sí? Este hombre, que fue el precursor, ¿verdad?, de un montón de herejías que hasta el día de hoy se mantienen, estos católicos, en ese tiempo de la Inquisición, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron supuestamente las paces con los protestantes, compartían, tuvieron banquetes, y cuando se descuidaron, acabaron con alrededor de 40,000 personas, incluyendo niños. Y yo le contaba a mi esposa hoy que era tan aberrante la maldad de estas personas que se dicen ser la iglesia de Dios, que a la mujer no la mataban inmediatamente, sino que le cortaban sus pechos y dejaban que se desangraran. Y cuando estaban embarazadas, las abrían, y mientras sus esposos miraban, le sacaban el bebé y se lo daban de comer a los perros. Y esa es la que hoy todavía dice que es la iglesia de Dios. Pastor, y la guerra de las cruzadas también. Bueno, yo lo que les quiero resumir es que hay infinidades de historias, y el registro histórico marca un número aproximado de 68 millones de mártires. ¿Y sabe qué? A estas personas las ponían en palos, las llenaban de madera y le preguntaban cuestiones como esta. Agarraban la hostia y le decían: ¿reconoces que este es Dios manifestado no en un símbolo, sino que es la misma divinidad de Dios y el cuerpo de Cristo que está acá? Y por supuesto que los que conocían la verdad decían: no lo es, quemadlo entonces. Eso era tener fe. Tenían que creer en lo que ellos decían, porque de otra manera eran excomulgados y eran herejes y morían. Era un tiempo de oscurantismo tremendo, hermano, pero lo que le quiero decir en todo esto es que estas personas morían por su fe, como hoy mueren en Siria, como mueren en Irán. Usted y yo no tenemos este tipo de persecución, lo sabe. En África, por eso. Nosotros no sufrimos esta persecución. Esas personas dan su vida por el Evangelio. Son verdaderos hijos de fe. Fe que nosotros debemos de procurar para ser hijos de la fe y no hijos del diablo. Porque más de alguno
Podría decir, me van a matar. Le voy a decir, no, si es lo que tú dices, yo creo lo que tú quieres, pero dice la Biblia que el que ama su vida, la perderá. Y el que la pierde por causa de él, la salvará. Y veamos lo que Cristo le dice a los fariseos, porque estos eran los primeros que decían, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Como hoy usted y yo podremos encontrar muchos cristianos que dirán, nosotros somos la iglesia verdadera. Montón de sectas. Y dentro de los mismos grupos cristianos, iglesias elitistas, que se creen que son los ungidos del Señor. La última Coca-Cola en el desierto. Los llamados y que son los únicos escogidos y que son un grupo selecto. Las iglesias light. También, ¿verdad? Las light. Pero vamos a ver qué le dijo Jesús, una reprensión en Juan 8, 39 y 44. Ya vamos terminando, hermanos. Del 39 al 44. Jesús está teniendo una discusión con los fariseos, haciéndoles ver que abandonen sus pecados, que abandonen su mal proceder. Permítame, hermano. Estos fariseos se creían hijos de Dios. A ver. Mira, aquí tiene un título, dice, la semilla de Abraham y la semilla del diablo. Del 37 empieza, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que has oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. De Dios no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha oído, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si fueras hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Cuáles eran las obras? Creer. ¿Creer en qué? En su mensaje. Ahí lo dice. Sí. Procuráis matarme, hombre que ha hablado la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y este es algo, hermanos, que nosotros tenemos que saber. Si somos verdaderos hijos de fe de Dios, vamos a procurar hacer lo que Él nos manda que hagamos, ordenar nuestra vida en el ámbito que Él quiere, alejarnos del pecado que a veces nos gusta, porque la carnalidad quiere pecar, pero la santidad que Dios procura en nosotros va a confrontar ese pecado a diario, machacarlo, como dijo la hermana. Pero eso es lo que debemos de procurar, rendirnos en la gracia de Dios, porque de otra manera no vamos a prevalecer, porque manifiestas son las obras de la carne. Y por último, hermanos, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:8 al 11. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley,
en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley, otra vez, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora quiero decirle esto, hermanos. Por si no se ha dado cuenta, el camino del cristiano es un camino emocionante. Es un camino de aventura. Es un camino donde usted encontrará desafíos. Encontrará vituperios. Si usted vive un evangelio en el cual todo es color de rosa, hermano, hermana, no está viviendo el verdadero evangelio. Apártate y corre por tu vida. Apártate y corre por tu vida, correcto. Así que, hermanos, no hay camino más emocionante que el del cristiano. Hay victorias, hay peleas, hay momentos de quebrantamiento, hay momentos en los que no podemos por nuestras propias fuerzas y vamos en oración a, como decía aquel dicho bien hermoso, a cambiar. Dice que en la oración es donde las cargas cambian de hombro. Ese es el lugar donde usted y yo debemos procurar presentarnos delante de Dios para que Él tome el control. Bueno, aunque Él está en control de todo, pero para que usted deje de afanarse, para que yo deje de afanarme y decir, como dice el hermano, si tengo esta deuda, Dios la va a pagar porque yo no puedo, yo me rindo a Él. Tú vas a proveer, tú vas a abrir puertas, tú eres el que abre, tú eres el que cierra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, del piso de este lugar? Todos nos mirábamos, ¿verdad? Y aunque no todos lo dijeron, todos anhelábamos inaugurar con el piso tirado. Y yo sé que todos oraron en su manera y el Señor escuchó y envió un cuervo por ahí. Y fue suficiente y un poquito más. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esas cosas? Para que no te afanes. Dios está en control. Es cierto que vas a tener pruebas. Es cierto que van a haber aflicciones. No te digo que no vas a llorar. Yo he llorado mucho. Y seguiré llorando, creo yo, al día que deje de llorar. Porque Dios me conmueva por lo que Él ha hecho. O porque Dios permita que pase por una prueba para probar mi fe. Porque la fe, hermano mío, tiene que ser probada como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? ¿Ha visto usted que al oro le pasen una plumita para ver si es de verdad? Lo prueban con fuego. Y la fe del cristiano debe de ser probada con fuego. Y cuando usted mire que la cuesta parece alta, como decía lo que escribió la hermana por ahí, no es más que una curva en el camino. Cuando usted diga, este problema es muy grande para usted, claro que es muy grande para usted, pero es insignificante para Dios. Y es ahí donde usted va a encontrar descanso, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es fácil, hermano? No, no es fácil. Ser un hijo de la fe demanda que usted no obre en sus propias fuerzas, sino que obre en las fuerzas de Dios. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Dios levanta a Gedeón para que vaya a liberarlo de los filisteos, porque estos filisteos, como decía David, incircuncisos, comían la provisión de Israel cada tiempo que había cosecha, pero Gedeón guardaba para sí. Y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, y Gedeón mira al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dice: Gedeón, hombre esforzado, valiente, tú librarás a Israel. Gedeón era de una comunidad pequeña, estaba en el campo, no tenía un título, no era de linaje de importancia. Y él le dice: dame una prueba. Este Gedeón, de ahí viene la famosa prueba de Gedeón, ¿va? No se las tragaba todas, ¿verdad? Decía Gedeón: si eres tú,
el ángel de Jehová, que mañana cuando llueva, que llueva mañana, menos sobre esta planta. Que encuentre rocío sobre todo, menos sobre esta. Y al día siguiente fue como Gedeón le pidió al Señor. Pero Gedeón dijo, es que son un montón de filisteos, tengo que estar seguro que no es el enemigo. Si mañana amaneciere el rocío solo en esta planta y no en las demás, sabré que Jehová me ha hablado. Y al día siguiente fue como Gedeón preguntó. Y la fe de Gedeón, esa historia es hermosa, dice que llama al pueblo de Israel y convoca a las tribus y se levantan 30,000 hombres. Y cuando están los 30,000 hombres y Gedeón dice, sí, las 30,000, dice Dios, son muchos. Son muchos y pueden creer que están siendo librados por su propia mano. Diles que los que se quieran ir, que se vayan. Y dice que en ese momento lo abandonaron 20,000 o 22,000. Y se quedó con 8,000 o 10,000 todavía. Y Dios le dijo, todavía son muchos, Gedeón. Y Gedeón, si es Dios el que habla, pues es Dios el que habla. Y dice que Gedeón se va y le dice, ve y dales de beber y que beban de la fuente del río. Y todo aquel que incline una rodilla, ese lo apartarás. Y aquel que incline sus 2 rodillas, lo desecharás. Y dice que solo 300 inclinaron una rodilla, porque era una costumbre del soldado inclinar una rodilla para tomar agua y con la otra sostener su espada, porque así es como el cristiano debe de vivir, bebiendo de la fuente de vida eterna, pero estando listo para la batalla. Y todavía le voy a terminar la historia rápidamente. Solo eran 300. Pero le dijo, todavía no vas a ir y pelear con ellos, sino que vas a tomar unas tinajas y vas a meter una antorcha y vas a entrar en medio del campamento y vas a quebrar las tinajas, y cuando los filisteos vean la luz van a confundirse. Y dirás, por Jehová, y sonará la trompeta. Y dice que salieron y hicieron como Dios le había dicho y quebraron y levantaron las antorchas por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón, y sonaron las trompetas. ¿Y sabe qué sucedió? Es asombroso lo que hace la fe de una persona. ¿Sabe qué sucedió? Los filisteos se mataron entre sí mismos. Habían afilado sus espadas y ni siquiera las usaron. ¿Sabe usted? Usted puede afilar sus argumentos delante de las personas, pero Dios puede confundir a sus enemigos, porque es un Dios que va delante de nosotros. Y por último, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Jesús mismo dijo, creed en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, hermanos, sigamos caminando, sigámonos esforzando. Usted no se va a aburrir en el Evangelio, porque el Evangelio lo va a desafiar siempre. Usted va a ver la gloria de Dios si cree, y si no cree, Dios va a tener que tratar con nosotros. La va a ver, o lo que no le va a gustar. Así que vivamos descansando en su provisión, porque Él tiene control. La palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Como dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Seamos hijos de Dios, hermanos. No seamos como esos fariseos que
que se creían hijos de Dios, pero eran hijos del diablo porque no obedecían su palabra. Que cuando tengamos debilidad, hermanos, digámosle a Dios, como decían los apóstoles, ayuda nuestra incredulidad. Pongámonos de pie y vamos a orar.